desarrollamos dentro de la organización. Qué bueno. Un gusto, Víctor. ¿Qué tal el fin de semana? Te voy a descontar tu salario. ¿Ya eres amigo de Cuibayete? ¿Te hace? No, ni sé. Te digo, ni siquiera será. No, pero ese Peñati, una vez hiciste bien de eco, ahí será, no, pucha, pucha, hermano. Dos alternativas de cosas, pero sé, pero no lo molesté con fin de semana, porque a calcular de dejar detenido en abril. No, nada que ver. Nada que ver. Pero la ciudad detective Borucande, especialmente para vos, y me dijo, por favor, si le mostraste esto a Víctor, le envío con mucho respeto, con mucha buena onda y exclusivamente para él. De veras. Qué pucha. Realmente, para la boletua, realmente. Este es para Víctor Rey. Qué pucha, será 2 goles. 37 años le juegan para allá, o a mi talla. 35 años para allá, o a mi talla, o a y dice que Irrazábal, Saludos, a Olimpia contra de Aguas, mi otro equipo contra en Maestro ya pues. Qué pucha será, así que está el tema. Bueno. Antes de entrar en los auspiciantes, le damos dos preguntas que estamos preparando para Juan Noruega en el tema sobre el contrato colectivo, si hay un no planillero, y que el gobierno nacional hasta ahora está esperando el resultado para luego alzar la tarifa. Porque culpan a los funcionarios de la ANDE de que por producto de ellos se va a levantar la tarifa porque los beneficios es demasiado grande. La escuela privilegiada. Por eso quiere regularizar, quiere revisar bien eso, luego para levantar la tarifa, pero le va a culpar a los trabajadores de la ANDE. O sea, ese es el objetivo final, ¿verdad? No dicen los empresarios, sino exclusivamente para ellos. Entonces, la oportunidad de que Juan se pueda defender de todo lo que está recibiendo, porque esta semana fue una semana terrible para ella, una semana de mucha crítica, y este es el programa donde puede desembuchar y puede decir lo que piensa y lo que piensa su compañero, ¿no? Así mismo, está hecha la pregunta entonces a Juan Noruega. Sí, es importante, yo creo que clarificar un poco los conceptos y esta alevosa pretensión del gobierno de turno de querer trasladar sobre los hombros del trabajador de la ANDE una serie de situaciones que afectan indudablemente a la ANDE en su capacidad de gestión, en su capacidad de dar respuesta a la ciudadanía, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos la calidad, el perfil de calidad de servicio indudablemente no está en el mejor nivel. Nosotros como trabajadores reconocemos plenamente eso, pero esta pretensión, hasta si se quiere alevosa, de desviar la atención sobre las verdaderas causales de cómo está la ANDE hoy día, realmente es un despropósito de parte del gobierno de Horacio Carter. Y es importante irnos a las cifras comparativas, ¿verdad? Porque estos voceros del equipo económico, cuando expone, no aclara a la ciudadanía realmente cómo está impactando, digamos, en cuanto a los ingresos en las finanzas, en los ingresos financieros de la ANDE, respecto a una serie de situaciones, ¿verdad? Cuando ellos, a partir, digamos, el año pasado, cuando inclusive el equipo económico, ya en su primera oportunidad, cuando las autoridades de la ANDE presentaron un pedido de rebalanceo tarifario, ya en aquella oportunidad el propio ministro de Hacienda decía, ¿verdad?, que no había ninguna otra alternativa más que la de reajustar las tarifas atendiendo las necesidades que tiene la ANDE de realizar inversiones, de tal manera ir recuperando la calidad del servicio. Eso fue el año pasado, en un programa radial muy escuchado, por cierto. El propio ministro de Hacienda manifestaba eso, ¿verdad? Dando inclusive una serie de argumentaciones, ¿verdad? Sin embargo, el día lunes se reúne el equipo económico y el vocero del equipo económico, un viceministro, sale y dice no, la ANDE no se le va a otorgar ningún reajuste, ellos tienen margen, pueden mejorar sus índices, su gestión, una serie de situaciones, y mencionando ya en aquel entonces de que ciertos privilegios de los trabajadores de la ANDE, por ejemplo, se tenía que ir cortando, ¿verdad? Y ahí está digamos, la estructura de engaño que tiene este gobierno, ¿verdad? Pretende culparle a los trabajadores de esta situación cuando que en realidad las causales de este estado de cosas en la ANDE están totalmente por otro lado. Y vamos a ir mencionando parte por parte. Por ejemplo, en el tema de la necesidad del reajuste, nosotros decimos, ¿verdad?, de que si se corrigiese
si se corrigiese una serie de factores que está afectando a la ANDE, inclusive no habría necesidad de reajustar las tarifas. Vamos a ir por partes. La primera cuestión, la ANDE en más del 90% de toda la energía que distribuye a nivel nacional proviene de Itaipú y Yacyretá. El componente de costo para la ANDE es cercano al 60%, la compra de energía de Itaipú y Yacyretá. El costo. Y estas entidades binacionales, digamos, no hace falta explicar mucho a la ciudadanía, digamos, las enormes sobrefacturaciones que en todo su proceso de construcción hasta la fecha ha significado también de que los costos de venta de energía o de potencia de Itaipú y Yacyretá están en gran medida compuestos de una serie de hechos de corrupción históricamente inclusive y profusamente demostrado a nivel de la prensa, inclusive de personas especializadas. Sí. Entonces, si inclusive los especialistas, no hay que olvidar, por ejemplo, que un especialista norteamericano había dicho que la deuda, por ejemplo, de Itaipú tendría que ser cero, hace rato. Sí. Hace rato. Lo mismo estaría ocurriendo también con Yacyretá. Entonces, si fuese así, hoy día la energía distribuida a toda la comunidad, a toda la población, el costo hubiera sido muy diferente. Primera cuestión. Entonces, Horacio Cartes debería preocuparse de los graves hechos de corrupción histórico que se ha tenido en estas dos entidades binacionales y allí atacar en primer lugar. La primera cuestión, que es un factor preponderante hoy día en el costo de la energía. Que va a marcar muchísimo la diferencia. Claro, claro. Esa es una primera cuestión. Sí. La segunda cuestión, a la ANDE se le obliga, ¿verdad?, a hacer un aporte intergubernamental anual que en el caso del año 2015 oscila aproximadamente, llega a 109.700 millones de guaraníes. Se le obliga por ley en contra de lo que establece la propia ley 966, porque la ley 966 en su artículo 8 claramente dice que a la ANDE no se le puede obligar a hacer contribuciones de ninguna clase. Sin embargo, por ley de presupuesto se le obliga. Hasta la fecha, hasta el año 2015, ¿cuánto totaliza ese aporte intergubernamental? Totaliza aproximadamente 900.000 millones de guaraníes. ¿Y eso desde cuándo? Y desde el año 1999. 99. Sí, así es. ¿Gobierno de...? No sabría decirte exactamente si comenzaba ya con Cuba Grau o fue con Osalemaki. Recordará que tenemos el caso del marzo del 99, ¿verdad? Sí. Pero Juan, entonces quiero terminar un poco la idea. Para explicar qué significa eso, ¿no? Porque la ciudadanía tiene que saber qué significa ese aporte intergubernamental, qué es lo que significa eso. Se le obliga a la ANDE a entregar ese monto de dinero para que se pueda utilizar en el presupuesto general de la nación y cubrir el déficit que tiene el presupuesto. Entonces ahí, por ejemplo, y es totalmente ilegal, porque la ley 966 no le permite, o sea, no habilita, se le prohíbe a la ANDE, inclusive, sin embargo, se le obliga a través, digamos, de la ley de presupuesto. Segunda cuestión. La tercera cuestión, el Estado paraguayo, las entidades públicas, históricamente tienen deudas acumuladas con la ANDE por más de 400.000 millones de guaraníes. Si el gobierno de Horacio Cartes se hubiese preocupado de honrar esos compromisos, esas deudas que tienen con la ANDE, a esta altura no habría necesidad probablemente de reajustar las tarifas. En el caso de las colonias menonitas, cuando se iba a electrificar el Chaco Central, se había llegado a un acuerdo para que los menonitas puedan, digamos, para que pueda llegar la energía eléctrica en la región, se había acordado con el gobierno alemán un préstamo, y en donde el propio gobierno alemán, a través de la KfW, puso algunas exigencias, de tal manera que tenga, digamos, una capacidad de retorno a las inversiones. Sin embargo, los colonos menonitas se negaron a cumplir el acuerdo, y eso ha significado una deuda también, se generó una deuda para la ANDE que hoy día orilla aproximadamente 120.000 millones de guaraníes. Se había habilitado una cuenta especial en el Ministerio de Hacienda a favor de la ANDE, pero en planilla, ¿verdad? No en efectivo que... Nunca se depositó nada. Claro, así es. O sea que son deudas públicas, ¿verdad?, a favor de la ANDE, que ahí, digamos, si eso se hubiese honrado, hoy día no estaríamos hablando probablemente de reajuste de tarifa. La cuarta cuestión.
el Estado paraguayo recibe a través de las binacionales centenares de millones de dólares por el concepto de royalty y compensaciones. Solamente en el caso de Itaipú, anualmente ingresa 360 millones de dólares al Estado paraguayo. Ustedes saben, y audiencia, cuántos de ese monto se direcciona para poder fortalecer o para poder mejorar el sistema eléctrico paraguayo. 0%. 0%. Ni un centavo de dólar se direcciona. Sin embargo, toda esa inmensa cantidad de fondos, digamos, o de divisas, ¿verdad? Se utiliza a través hoy día que se llama FONACIDE. Y yo creo que no hace falta que le explique qué está pasando con esos fondos genuinos. Y todo el mundo sabe. Y a la par y al mismo tiempo nuestro sistema eléctrico está, digamos, teniendo una serie de dificultades, ¿verdad? O sea, es un verdadero contrasentido en este momento pretender trasladar sobre la espalda del trabajador de ANDE esta situación que está atravesando la ANDE. Entonces, solamente cito esos 4 factores. Y si sumásemos el quinto factor, que próximamente vamos a salir a explicar a la ciudadanía, en donde hoy se le critica o se le reclama al trabajador de ANDE, porque el trabajador de ANDE paga 183 guaraníes por kilovatio hora. Y el costo por kilovatio hora normal para la categoría residencial, estamos hablando de 185 guaraníes por kilovatio hora. Perdón, 365 guaraníes por kilovatio hora. Entonces el trabajador de ANDE hoy paga, digamos, no todos, sino un grupo de compañeros, paga 183. Se le reclama eso. Pero sin embargo, el gobierno no explica a la ciudadanía y a los clientes que hay clientes de ANDE conectados a un sistema de alta tensión en 66 kV, donde cada kilovatio hora, por ejemplo, en algunos casos están pagando transnacionales que vienen a expoliar la República, que vienen inclusive a contaminar el medio ambiente, que viene, digamos, a empujar a nuestros conciudadanos campesinos a que vayan a ocupar los cinturones de pobreza en las ciudades más importantes. Hoy día está pagando 129 guaraní por kilovatio hora. Grandes multinacionales. También tenemos el caso de los menonitas en el Chaco, que ellos están pagando 138 guaraníes y están entregando a los usuarios chaqueños, están entregando a 367 guaraníes por kilovatio hora. El caso de CLISA se suma a eso también. Es decir, grandes transnacionales ni siquiera está pagando y cubriendo el costo de lo que a la ANDE le cuesta comprar Itaipú y Yacyretá, que le sale en un promedio de 130 guaraníes. Y se le reclama al trabajador porque el trabajador está pagando 50%. Y estas grandes multinacionales, grandes empresas, ni siquiera pagan 130 guaraníes. Entonces, ¿dónde está? Ahí se demuestra el despropósito de este gobierno de querer trasladar sobre el trabajador la situación que está atravesando la ANDE, ¿verdad? Entonces, todo esto yo creo que es lo que tiene que salir a explicar el ministro de Industria y Comercio y no querer, digamos, confundir a la ciudadanía. Y para finalmente la audiencia pueda entender, interpretar cómo impacta en las finanzas entre comillas, privilegio del trabajador de la ANDE. El trabajador de ANDE, digamos, anualmente tiene un impacto de aproximadamente 890 mil dólares, aproximadamente es el impacto que tiene, ¿verdad? No alcanza 6 mil millones de guaraníes al año, ¿verdad? Sin embargo, si estas multinacionales pagase solamente inclusive el costo de lo que la ANDE está pagando a Itaipú y Yacyretá, estamos hablando de centenares de millones de dólares que bien la ANDE podía mejorar sus ingresos, ¿verdad? El nivel de impacto a nivel presupuestario de entre comillas, privilegio, significa 0,00026% en el presupuesto general de gasto de la NAM. Y para concluir, con relación al contrato colectivo que habla el compañero Víctor, también le decimos a la audiencia, a la ciudadanía, los gastos de personal de la ANDE no alcanza el 12% del total de su presupuesto. El ministro secretario de la Función Pública, en un programa hace unos días atrás, en un canal televisivo, ¿verdad?, salió y dijo que lo que pretende el gobierno es reducir el impacto que está significando en las finanzas públicas los gastos corrientes. Y hablaba de 70 a 75% que se utiliza, digamos, el presupuesto para pagar gastos corrientes.
Ahí está, 70 a 75%. Y en el caso de los trabajadores de la ANDE, el impacto que tienen los gastos de personal sobre su presupuesto es de 11,6%. No alcanza el 12%. Entonces, acá hay un verdadero despropósito. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Pensamos desde que quiere debilitar a los trabajadores, quiere debilitar las organizaciones sindicales que tenemos en la ANDE, de tal manera a posibilitar el día de mañana de generar las condiciones, la ciudadanía, que de hecho, al absorber ese tipo de información reacciona negativamente. Claro. Entonces posibilitar, allanar el camino para que mañana inclusive puedan ellos aplicar sus recetas que fundamentalmente apuntan en apoderarse de uno de los sectores más ricos de la República, que es el sector eléctrico paraguayo. Asimismo, clarito, y bueno, importante detalle que nosotros no sabemos y que la audiencia tampoco sabe, que la ciudadanía, el ciudadano común no sabe, Juan, y es muy fácil desprestigiar, porque es el propósito final que tiene este gobierno, sin lugar a dudas, está desprestigiando a los sindicatos, a los funcionarios, y eso es lo que trata de vender a través de sus medios corporativos, ¿verdad? Entonces la ciudadanía recibe esa información y no recibe abundante información de parte de ustedes, ¿verdad? Por eso es importante aclarar. Acaba de brindar datos realmente importantísimos. El tema de los menonitas que reciben la energía es el mismo tratamiento prácticamente que recibe la gente de Eclipse en Villarrica, ¿verdad? Así mismo. Mismo sistema. Así mismo. En el caso de los menonitas hay una diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque los propios menonitas, cuando en el año 92 plantearon la posibilidad de la electrificación del Chaco Central, ellos mismos inclusive presentaron, digamos, de que se podía contratar empresas consultoras. Entonces la ANDE inclusive le posibilitó a los propios menonitas, ¿verdad?, que ellos mismos contraten una empresa consultora que diga cómo se puede factibilizar o posibilitar la electrificación. Esa empresa consultora, ¿verdad?, claramente salió con una conclusión de que para poder electrificar y que tenga, digamos, una posibilidad de retorno de las inversiones, se tendría que usar un factor multiplicador, ¿verdad?, para el retorno de las inversiones. Y eso inclusive la KfW, inclusive el gobierno alemán exigió que ese factor multiplicador se aplique. ¿Eso qué significaba? Significaba de que ellos tenían que multiplicar por 2 cada kilovatio hora de lo que cuesta, digamos, en la región oriental. Cuando llegó, se hizo todo el pacto, se firmaron todos los acuerdos, estaban todos conforme a ellos. El día que llegó, digamos, la energía en el Chaco Central, ya a partir de allí los menonitas se negaron a pagar utilizando el factor multiplicador. Y finalmente, otra vez, el Estado tuvo que absorber esa diferencia, que hoy día significa 120 mil millones de guaraníes de deuda con la ANDE, por ese plan, digamos, de electrificación del Chaco Central. Esa es un poco la diferencia, pero hoy día, cada kilovatio hora que está pagando los menonitas y Clixa son prácticamente similares. Están en el caso de los menonitas, están ellos pagando 138,45 guaraníes por kilovatio hora. Y en el caso de Clixa, tengo entendido que está cercano a los 160 guaraníes. Sin embargo, ellos están vendiendo a 367 guaraníes. Solamente en el caso de los menonitas hay una diferencia de 172%. Y eso es lo que nosotros como organización estamos exponiendo ya a algunas autoridades, a algunos parlamentarios. A la ANDE le está pasando lo que le ha ocurrido en su momento a los campesinos productores del algodón, ¿verdad?, el plan algodonero. Cuando que la ANDE tiene que hacer todo el proceso de generación, transmisión, transformación, hacer todos los mantenimientos, le hace llegar la energía en el puesto de consumo y ahí aparece el acopiador, en este caso el acopiador, los colonos menonitas. Compran a 138 y venden a 367. ¿Qué le parece? Sí, qué espectacular, ¿eh? Qué negocio. Sí, no. Pero después de todo, tanto el gobierno a través de su ministro dicen que el costo de la energía eléctrica tiene que subir para todos los paraguayos por culpa de los funcionarios y los beneficios exorbitantes que tienen los funcionarios de la ANDE. Que esto es una ironía, de verdad. Sí. No sé, pero esa es la imagen que ellos deben de, ¿viste? Le enchufan a la ciudadanía y la ciudadanía cree, ¿verdad?, en esas cosas, porque hay que contar la verdad y hay que ir diciendo estas cosas, ¿verdad? Porque imagínate vos, los menonitas, ¿a cuánto se le está vendiendo? Y a otras empresas, a empresas multinacionales que usan pero cantidad de energía, y sin embargo están, inclusive que junto todos los ciudadanos no usamos la cantidad de energía que seguramente ellos están usando. Y le están regalando
a precios exorbitantes. Así que antes tenemos que vender también, tenemos que hablar con nuestros clientes, también nuestro... Ahí tu computadora, ¿verdad? Sí. Está muy bien. Pueden comunicarse con nosotros a través de redes sociales, Facebook, Voz en Alta TV, en Twitter, @Voz en Alta PY, y en YouTube pueden seguirnos Voz en Alta TV también. Son muchas redes sociales que estamos compartiendo. Las 13:25. Complejo Dos Toques del amigo Delio Toledo, de lunes a sábado, con 2 canchas sintéticas, quincho, parrilla, cantina, 2 salones para eventos, escuela de fútbol. Teniente tiene Isabel, contacto al celular 0982-414-433. La CUT-A, Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, en su último congreso reafirmó su compromiso de ser actor fundamental en la construcción de un nuevo orden social. Agradecimiento también a Citrapar, el Sindicato de Trabajadores de Petropar Cerámica Itagua, orgullo nacional. Además con Citrande, el Sindicato de Trabajadores de la ANDE, la fuerza de la unidad con responsabilidad social, integridad, patriotismo y sentido de pertenencia. Cifetramipar, nuestra misión, promover